Buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, Hoy tenemos realmente una de esas reuniones importantes. Tenemos muchas a lo largo del año, pero esta es virtualmente la última del año, del Centro de Derecho Constitucional. Y el Centro de Derecho Constitucional tiene hoy dos motivos para alegrarse. Uno que fue inaugurado, fue creado como sección de Derecho Constitucional Público, Provincial y Municipal en 1995, en los primeros días de diciembre de 1995. En consecuencia, estamos cumpliendo 30 años de actuación. 30 años en los cuales hemos defendido, hemos tratado de defender nuestra formación y la formación de los futuros profesores y seguir la corriente que fue inicial realizada por grandes profesores, Germán Vidal Campos y Carlos María Videgain, que fueron maestros más importantes de esta escuela, y la idea nuestra ha sido siempre destacarnos como una escuela realista de derecho aplicado a la realidad argentina. Muy brevemente, pues, este es un motivo de alegría. Y el otro es que se acaba de felicitarse a uno de los medios por los cuales se expresa el centro, es el Suplemento de Derecho Constitucional de Derecho, sacó un número especial dedicado a Néstor Pedro Sagüez con motivo de su fallecimiento, y ese número ha sido declarado de interés por la legislatura de la provincia de Santa Fe, de donde era oriundo el profesor Sagüez. El punto siguiente que quería mencionar así muy brevemente es que hemos tenido también, además de nuestras reuniones mensuales de debate como la que vamos a tener a continuación, hemos tenido dos medios de expresión. Uno es el Suplemento de Derecho Constitucional del día, que dirigió originariamente Germán Vidal Campos y tuvo otros directores importantes, Roberto Golazo, y ahora actualmente lo dirige María Gabriela Ábalos. Un caso bien federal porque ella es mendocina, vive en Mendoza, así que estamos en una demostración además de amplitud federal del espíritu del centro y de los abusados. Y por último, creo que lo último que quería decir es que también tenemos la expresión a través de la revista específica del centro, una revista Libro, que sale cuando podemos sacarla, a veces con cierta dificultad, que se llama Fórum, que vamos por los 20 números anuales o semestrales, a veces semestral, a veces anual, según el material que se haya podido reunir. Y también tenemos un boletín que sale cuando hay cosas para decir. Ese boletín se manda por mail. Si quieren dejar su mail hoy, podrán recibirlo en el futuro. Sí, normalmente es alguna novedad constitucional que nos preocupa o que me interesa comentar, y entonces se manda este boletín por vía mail. Bueno, con esto termino la presentación del centro y dejo en manos del profesor Garat presentar el tema del día de hoy. Muchas gracias, doctor Punte. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí y en modo virtual. Antes de presentar a mi manera, no demasiado formal, a la doctora Ratti, quiero sumarme a los comentarios y agradecimientos del doctor Punte, haciéndome míos todos ellos, pero destacando a alguien que no mencionó porque ha sido su gran amigo, su gran compañero en esta ruta del derecho constitucional, que es el doctor Orlando Gallo, a quien recordamos permanentemente. Fue nuestro gran maestro. Él era, no sé si adjunto o asistente de Germán Vidal Campos cuando yo cursaba con Vidal Campos. Ahí lo conocí, tenía 30 y pico de años, doctor Gallo. Y bueno, así tomé contacto con el derecho constitucional a través de ellos dos. Después nos conocimos con el doctor Punte. Y sin duda esta sección se le debe al enorme esfuerzo que el doctor Punte puso desde el primer momento, a todo lo que el doctor Gallo junto con él aportaron, a los profesores que se fueron sumando, los que ya no están,
como Eugenio Palazzo, quien se lo mencionó, Roberto Padilla, y tantos otros que, bueno, hacen a la historia de nuestro centro y que son un orgullo para nuestra facultad. Este es un momento además muy especial porque este centro, probablemente uno de los más antiguos, si no el más antiguo de la facultad, mantiene su vigencia absolutamente, en especial en algo que de algún modo hoy va a ser motivo de exposición de la doctora Ratti, porque nosotros pretendemos de manera absolutamente abierta el diálogo con todas las escuelas de derecho que se desarrollan en nuestro país, no solamente aquí en Buenos Aires, sino en el sentido federal, pero desde las convicciones que nos dan nuestros principios de derecho natural, nuestra escuela de derecho natural, a la luz de la cual analizamos todos los temas y salimos a dialogar con estas otras escuelas. Esa es nuestra tarea, esa es la que el centro ha llevado adelante desde siempre, es la que tuve el orgullo de apoyar como decano durante 2 gestiones, y es la que seguramente podremos continuar, especialmente con jóvenes como los que están presentes y en modo virtual, con el compromiso de los profesores que integran nuestro claustro. Así que muchas gracias a todos ustedes, al doctor Punte y en él, al doctor Gadri, a todos los que están aquí hoy con nosotros. Y a nuestra secretaria, Sofía Calderón, que permanentemente no solamente se ocupa de todo, sino que nos acicatea para que nos ocupemos de todo. Así que muchas gracias a ella, que también hace tarea en el derecho. Gracias. Por supuesto, a la doctora Ábalos, que tan con sentido federal, nos asegura el sentido federal a nuestra actividad de difusión de esta escuela a través del suplemento de derecho. La doctora Ratti, a quien todos conocen, no la voy a presentar formalmente, es doctora 2 veces por la UCA y por el CONICET, postdoctora, pero especialmente nos enorgullece cómo ella ha tratado, con la profundidad que ha tratado, más allá de los títulos, su vocación por la investigación jurídica, sin duda la destaca especialmente. Y le pedimos que se haga cargo de la última exposición de este año, porque estamos seguros que va a desarrollar con la profundidad de siempre un aporte que siempre va a ser original por ella, a un tema al que se ha dedicado mucho, el precedente y el rol del juez. Y soy el único responsable de haberla desviado hacia un enfoque que especialmente observe el precedente y el rol del juez, que ya conoce muy bien, en la perspectiva naturalista que nos caracteriza. Así que bueno, no va a dejar de sorprendernos en cierta manera este enfoque que no es el típico cuando se trata de la cuestión. Gracias, doctora Ratti, por todo y le escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias. Yo también voy a hacer los agradecimientos de rigor rápidamente para no extender estos prolegómenos, pero gracias al doctor Herrera, al doctor Punte por convocarme, a la facultad, al doctor Herrera, a Sofía Calderoni, que se ha encargado de que toda esta reunión sea posible. Bueno, y a todos los que nos acompañan acá presencialmente y por Zoom. Un poco el doctor Herrera ya adelantó el encargo que me hizo, pero yo también lo voy a esclarecer para que ustedes sepan a qué atenerse, ya que vamos a hablar de precedente. A mí se me han pedido 2 cosas. En primer lugar, que no realizara una disertación magistral, unilateral, sino que trajera disparadores en aras de profundizar, luego quizás debatir al momento del intercambio, sobre estos 2 temas, ¿no?, que están nucleados en el título, que es el precedente judicial y el rol del juez y cómo esa conjunción se da en la actualidad. Y en segundo lugar, se me ha pedido que aborde estos temas desde, no desde un abordaje concretizado en un tribunal determinado o en una doctrina del precedente o en una línea jurisprudencial. Concretamente el doctor Marclarat me dijo, no hagas una cadena de fallos, sino que lo aborde desde una perspectiva filosófica, ¿no? Esas preguntas que en general los aplicadores del derecho diarios
no nos hacemos, incluso los que reflexionamos asiduamente sobre el precedente y sobre el rol del juez que modelamos y que pregonamos, generalmente no hacemos estas preguntas. Y este abordaje va a ser, desde luego, como lo anticipó también el doctor, desde una perspectiva y un naturalista, concretamente desde el realismo aristotélico-tomista. Es decir, que cada vez que me refiera a naturalismo o a realismo, me estoy refiriendo a esta escuela. Para quienes están interesados en el aspecto pragmático del precedente, permítame decirlo, ya tenemos con Sofía nuestro próximo cronograma de la diplomatura en precedente que vamos a lanzar nuevamente el año que viene. Y además dejo abierta la posibilidad de que alguna pregunta pueda también disparar hacia esos lados. Bueno, entonces con este encargo que me dieron preparé la siguiente hoja de ruta que les voy a compartir. Lo primero que vamos a hacer es tratar de plantear un panorama general, el escenario de cómo se perfila hoy el juez, qué rol está asumiendo, sobre todo circunscrito porque es imposible abarcar, ¿no?, todos los ordenamientos, incluso el globo, pero sí nuestro país y sobre todo la región, quizás alguna referencia a los Estados Unidos, y cómo se perfila el precedente judicial también en la actualidad en esos mismos lares, ¿no? Y luego sí, ya hecho este panorama general, todos estando con la misma visión, en el mismo escenario, tratar de pensar qué aportes hace o puede hacer el realismo aristotélico-tomista con el gran paréntesis, eso no lo dijimos, pero nosotros lo sabemos y creo que muchos acá también, de que ni Aristóteles ni Santo Tomás escribieron sobre el precedente judicial, con lo cual todo requiere una suerte de analogía e interpretación que yo someto también a consideración y que es un abordaje bastante original sobre el tema. Bien, y después sí tratar de ver, y ya les adelanto la hipótesis con la que voy a cerrar, spoileo un poco, ¿cuál es el rol judicial que concretamente exige un precedente vinculante? Y esto que la hipótesis esa que les adelanto es que no cualquier modelo de juez es compatible con la instauración de un precedente vinculante, ¿no? Esta es la reflexión que quiero que se lleven de esta charla. Bien, entonces les dije, vamos a hablar un poco del escenario, ¿no?, actual del presente y rol judicial. Muy por encima, ¿no? Pero tenemos que decir que desde mediados del siglo pasado, Europa de posguerra, y aquí a partir de los 80, 90, con las democracias transicionales, hemos sido testigos de un cambio de paradigma filosófico, jurídico, político, esto que se ha llamado con este nombre tan, digamos, heteróclito, ¿no?, que es el neoconstitucionalismo, sobre el cual muchos discurren si es un neoconstitucionalismo, son varios, cuántas teorías quedan inmersas dentro del título neoconstitucionalismo, e incluso muchas posturas que se presentan a simple vista como contrapuestas, ¿no? Algunas que se dicen neoconstitucionalistas, pero más cercanas al positivismo, mientras que otras más cercanas al naturalismo. Entonces, claramente no voy a entrar en este debate, pero sí voy a tratar de perfilar algunos rasgos comunes que hacen, que definen ahí cómo se presenta el juez, el modelo de juez que tenemos hoy en la región. Entonces, como saben, este cambio de paradigma implica un pasaje del Estado de Derecho legal con la centralidad en la ley positiva, humana positiva, como fuente del derecho, de la mano, obviamente, del positivismo jurídico, que preocupado casi únicamente, por no decir únicamente, por el formalismo o el procedimentalismo, es decir, la validez de la ley en tanto y en cuanto haya sido dictada por autoridad competente de conformidad con los procedimientos previstos. De eso hemos ido mutando desde mediados del siglo pasado hacia un modelo de Estado de Derecho constitucional, ¿no? En este modelo, junto a la norma o a la ley como fuente, aparecen estos principios jurídicos, derechos fundamentales, derechos humanos, consagrados en constituciones cosmopolíticas, constituciones que permean cada vez más todos los espacios del derecho, la famosa constitucionalización de todo el derecho, y además constituciones que son directamente operativas, y acá viene un poco ligado a este nuevo modelo de juez, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no necesitan la mediación legislativa, como se necesitaba otrora, para ser aplicadas
por el INDEX, ¿no? Esto viene acompañado, estoy generalizando mucho, porque realmente si no tendríamos que hacer solamente una charla de esta primera parte, pero viene acompañado en líneas generales muchas veces por una antropología desencarnada, por una antropología relativista, al igual que un subjetivismo ético, a veces social, a veces individualista. Entonces, dentro de todo este panorama, se perfila un rol del juez activista, ¿no? Un juez activista, así como, Zarebelsky decía, si el siglo XIX fue el siglo del poder legislativo, el siglo XX fue el siglo del poder ejecutivo, estamos asistiendo al siglo XXI, que es el siglo del poder judicial, ¿no? Y cada vez con más frecuencia se habla de la democracia de los jueces. ¿Qué significa esto? Significa un juez que asume un rol central en la construcción de una sociedad justa, ¿no? Que ya no se perfila como un juez deferente, un juez respetuoso del famoso el argumento contramayoritario o la legitimidad democrática, sino que sale a la búsqueda de lo justo, lo pongo adrede entre comillas, y un juez que además presenta nuevos protagonistas, porque comienzan a intervenir nuevos operadores jurídicos, tribunales internacionales, que también interpretan y aplican estos derechos humanos, o permean en las constituciones cosmopolíticas que de pronto jerarquizan constitucionalmente tratados, o incorporan de cierta manera incluso la interpretación de esos tratados que hace un tribunal internacional o un tribunal regional. Bien, este es como el panorama general en cuanto al paradigma filosófico imperante, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué viene pasando en las últimas décadas con el precedente, ¿no? Si este es el rol del juez, ¿qué es lo que está pasando con el precedente judicial? Y lo cierto es que la región está siendo testigo de una creciente incorporación, incluso a sistemas del civil law. No hablo de sistemas puntualmente como el argentino, híbridos, en donde siempre hemos tenido una mirada hacia los Estados Unidos, hacia la Corte Suprema de los Estados Unidos, por lo menos en materia de derecho público. Sino sistemas ni México, que por ahí también es un sistema híbrido, donde la ley de amparo de 1800 y pico tiene una idea de jurisprudencia por reiteración, pero sí sistemas puramente civilistas que incluso antes negaban absolutamente la posibilidad de que la jurisprudencia fuera fuente del derecho, y hoy en día, a través de reformas en las leyes procesales, leyes orgánicas e incluso reformas constitucionales, están incorporando algún tipo de precedente constitucional vinculante. Sobre todo precedente constitucional vinculante, ¿no? Que a nosotros es lo que por lo menos hoy aquí más nos interesa. Bueno, ya les dije, Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Ecuador ha llevado adelante, a partir de la reforma constitucional del 2008, una fuerte incorporación hacia el precedente vinculante. Perú, bueno, en fin, Brasil con las fórmulas vinculantes. Esto está sucediendo, es una tendencia que no podemos desconocer en la región. Entonces, lo primero, el primer punto de reposo, digamos, al que quiero que lleguemos hoy es alertar sobre los desafíos que implica la conjunción de estas dos cosas que acabo de describir, ¿no? El desafío que implica un activismo judicial de la mano de un precedente vinculante, ¿no? Es esto lo primero sobre lo que quiero alertar. ¿Y por qué alertar o advertir, o por lo menos que invitarlos a reflexionar? Porque si uno mira el modelo tradicional de precedente judicial, cuando digo tradicional me refiero al modelo anglosajón, el common law, como surgió en el Reino Unido, incluso más en el Reino Unido que en Estados Unidos. Todavía, si uno lee a Blackstone, a Stone, a Koch, a Woodhart, nota que en realidad es un modelo construido a partir de el respeto por la tradición, el respeto por el pasado, la idea de un juez deferente, de un juez autorrestringido. Es un juez que no que edifica sobre lo ya construido. El juez que respeta el precedente es un juez que edifica sobre lo construido, ¿verdad? Es un juez que
digamos, el instituto en sí mismo del precedente judicial es un instituto que tiende a reducir, a acotar la discrecionalidad del juez, porque no le permite elegir entre todas las opciones posibles, sino entre algunas. Incluso Blackstone hablaba de que el precedente estaba sujeto al derecho divino, el precedente injusto, el precedente absurdo no podía ser seguido, ¿no? Esta es la visión tradicional, un juez respetuoso del pasado que construye sobre la base de lo ya edificado. Y en cambio, esta conjunción de la que somos testigos hoy, del activismo judicial neoconstitucionalista con un precedente vinculante, es un modelo, presenta un modelo absolutamente distinto. Porque es un juez que usa el precedente no para edificar sobre lo pasado, construir, sino que justamente lo usa muchas veces para destruir lo edificado e imponer nuevas visiones, ¿no? Imponer nuevas visiones, muchas veces incluso en controversias o debates morales que no adquieren quietus en los procesos democráticos. Entonces es absolutamente disruptivo con la visión tradicional del presente. Este juez con precedente vinculante activista dentro del neoconstitucionalismo, entonces, viene a usar el mecanismo del precedente para, digamos, destruir lo que considera torcido en esa sociedad justa que viene a construir y edificar hacia el futuro. Es paradójico y es hasta irónico, porque de repente estamos usando el instituto del precedente que siempre miró hacia el pasado, pero para erradicar el pasado y construir de cara al futuro, ¿no? Entonces esto es una primera cuestión sobre la cual me parece interesante que reflexionemos o que podamos ver. Que es, si bien yo soy entusiasta del presente, y ustedes lo saben, quienes me conocen lo saben, sí que tengamos en alerta que el activismo judicial puede distorsionarlo, ¿no? Bien, digamos, hasta acá el panorama general de dónde estamos parados con el presente y el rol judicial hoy. Veamos qué es lo que nos puede aportar en este panorama y todas las problemáticas que he desarrollado, qué nos puede aportar el realismo aristotélico tomista. Entonces, lo primero que presenta el precedente, y creo que todos los que alguna vez nos hemos puesto a discutir sobre el precedente, nos enfrentamos con ciertas aporías. Una de ellas es la clásica, la estabilidad o el cambio, ¿no? Cuándo seguir el precedente y cuándo introducir un cambio en el derecho. Ahora bien, desde el realismo aristotélico tomista hay muchas cuestiones que nos pueden ayudar a dilucidar esta aporía o a tratar de resolver. Bueno, no sería una aporía quizás si tuviera una clara resolución, o tratar de encauzar un poco hacia dónde va nuestra defensa del presente. Entonces, a ver, si ya partimos de las causas del derecho, y al final las causas del derecho, y entendiendo, estando conscientes de que la causa final del derecho es el bien común, sabemos que uno de los elementos que componen el bien común es el orden y la seguridad jurídica, ¿sí? Con lo cual, hay una alineación entre el sustento del precedente, que es la seguridad jurídica, saber a qué atenerse, la previsibilidad, la disposición tranquila de los bienes, ¿no? Y los elementos del bien común que el realismo aristotélico tomista define como la causa final del derecho. Esta causa final del derecho, este orden, esta seguridad necesaria, Montejano la escribía como, en la obra Los fines del derecho, la escribía como es preferible la injusticia que el desorden. Vamos a matizar un poco esto, pero es un punto de partida que es interesante. Y si uno lo lee a Aristóteles en la política, en la retórica, se da cuenta de que, como les dije antes, abriendo el paraguas, de que él no escribió sobre el precedente judicial, pero sí sobre la ley en cuestiones que son muy transitivas hacia el precedente judicial. Por lo pronto, en el momento que Aristóteles dice que no introduzcamos demasiados cambios en la ley. ¿Por qué? Porque la introducción de cambios es de por sí nociva al bien común. Porque la introducción de un cambio en la norma implica que te destruye la costumbre y el hábito de obediencia a esa norma. Entonces siempre tenemos que ser reticentes a la incorporación de un cambio
en la ley. Y no tenemos que acostumbrar a la gente a la modificación o la derogación de la ley. E incluso, decía Aristóteles, en la política, esto hace que haya que permitir algunos errores de los legisladores y de los gobernantes, ¿no? Entonces, ya acá hay una cierta resistencia al cambio y favorecimiento a la estabilidad, ¿no? A mantener lo ya existente. Y Santo Tomás retoma esta idea. Nuevamente lo hace en relación a la ley, ¿sí? La ley positiva, pero lo podemos extrapolar un poco a esta noción de cuándo cambiar un presente, cuándo introducir un cambio de... ¿Qué dice Santo Tomás? Lo dice con mucha claridad: cambiar la norma es un mal al bien común y solo rectamente se cambia la norma cuando, en situaciones excepcionalísimas, cuando sea tan notorio el bien que viene a traer la nueva norma que supere con creces el mal íncito en cambiarla, en modificarla, ¿no? Y también deja otras dos circunstancias, otras dos causales, que son la injusticia extrema y que el cumplimiento de la norma que se está cambiando sea completamente nocivo. Y esto nos va a servir para comenzar después a hablar de cuando el precedente injusto, cuando el precedente erróneo, cuando nos tenemos que desprender de estos precedentes, ¿no? Pero por ahora, sí tener presente que el principio es la estabilidad, ¿no? Que el cambio ya de por sí es nocivo hacia el bien común porque arrastra, se lleva consigo el cumplimiento de esa norma o de ese, en nuestro caso, de ese precedente ya existente. Y por otro lado, ellos obviamente no lo llamarían así, pero también podemos vislumbrar lo que hoy se llamaría el argumento democrático, ¿no? Sin caer en la postura quizás extrema de Robert P. George o de Alicia, ahora voy a hablar un poquito de esto, pero sí decir, y cuando es necesario un cambio, ¿a quién le corresponde llevarlo adelante, ¿no? ¿Le corresponde al juez o le corresponde a los poderes democráticos? También hacernos esta pregunta. Quizás con la famosa frase más vale el gobierno de las leyes y no de los hombres, ¿no? O cuando Aristóteles decía que los ancianos sabios que juzgan no lo hagan sobre la base de sus propios juicios, sino sobre la base de leyes generales o reglas generales. Entonces ahí también podemos tener ciertas insinuaciones de cuál es el juez, el modelo de que tiene que acompañar un precedente. Pero esta segunda moría sobre la cual yo les hablaba y que muchas veces surge acá, porque la UCA, quiero decir cuando digo acá, porque claro, yo hablo de precedente y mucha gente dice, pero ¿qué pasa con el precedente injusto? Bueno, vamos a tratar también de... tremendo desafío, ¿no? Me han puesto acá, porque claramente yo todavía no he elegido a ningún autor que me haga satisfecho en las respuestas a estas preguntas. Pero vamos a tratar un poco de echar luz sobre esta cuestión. El primer problema que tenemos cuando hablamos de precedente erróneo, precedente injusto, dentro de esta visión primigenia del panorama en el cual estamos inmersos, es que vivimos en un pluralismo interpretativo. Entonces, todos podríamos adherir a que el precedente injusto o el precedente erróneo debe ser modificado y estar absolutamente en desacuerdo, probablemente no aquí, pero sí cuando dialogamos, a qué se entiende por erróneo y a qué se entiende por injusto, ¿no? Y este es el problema, porque el neoconstitucionalismo plantea justamente eso, viene acompañado de una moral relativista, viene acompañado de muchas veces de un escepticismo, de un subjetivismo de tipo individualista, social. Entonces, esto ya requiere que no adhiramos tan livianamente a frases como precedente erróneo, precedente injusto, sin antes hacernos y hacerle la pregunta a nuestro interlocutor de qué considera error y qué considera injusticia. Salvada esta disquisición, y ya ahora sí, desde nosotros parados desde el dogmatismo, desde el objetivismo, adhiriendo a la idea de que podemos conocer la verdad, ¿sí? Podemos hablar claramente de un precedente erróneo y de un precedente injusto, y podemos, con la luz de Aristóteles y Santo Tomás, tratar de ver cuándo deberíamos dejarlos de lado. Pero, a diferencia de lo que decía Caleb Nelson, que publicó un artículo en 2001, y él decía, para aquellos que creemos que el derecho está determinado por fuentes externas,
el derecho natural, la justicia, la razón práctica, somos muy poco diferentes al precedente, porque en todo aquello en lo que el precedente contradiga esa fuente externa, tenemos que abandonarlo. Y eso es verdad, es una premisa cierta, pero es una premisa aplicable a un campo muy pequeño del derecho, a diferencia de lo que se piensa habitualmente. ¿Por qué es una premisa aplicable a un campo muy pequeño del derecho? Porque tanto el precedente erróneo como el precedente injusto requieren delimitar concretamente sobre qué rasgo o qué campo de actuación rigen. Si nosotros hablamos del precedente erróneo, desde el dogmatismo, desde el realismo aristotélico tomista, sabemos bien que en derecho no llegamos hacia una certeza apodíctica como llegamos en matemática. Llegamos a certezas apodícticas en todo lo que hace a los primeros principios, a los principios de la ley natural, pero en todo lo demás llegamos por el propio método del derecho, que es parcialmente dialéctico, parcialmente argumentativo, parcialmente apolítico, llegamos a verdades probables. Entonces, si estamos ante una verdad probable, no podemos plantarnos ante la bandera del precedente erróneo tan livianamente. Sino que lo que les quiero decir, dicho lisa y llanamente, ahora voy a tratar de poner unos ejemplos, es que cuando estemos en el campo de una verdad probable, donde en principio no tenemos la certeza apodíctica de que esto debe ser así o así, pero una vez que está establecido, así lo tenemos que cumplir. Entonces, como decía Brandeis en 1932, en este famoso caso Burnett versus Coronado, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las cuestiones, es más importante que algo esté establecido a que esté establecido correctamente, ¿no? En la mayoría, no en todas. Hay ciertos errores que son intolerables, hay injusticias que son tolerables, pero cuando arribamos a la quietud de una verdad probable, es conveniente que no introduzcamos cambios, y mucho menos que permitamos que convivan criterios contradictorios. Porque eso es absolutamente nocivo con la causa final del derecho, con el bien común, con el orden, con la estabilidad y con la seguridad jurídica. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver ejemplos concretos. No es de derecho natural decir qué tasa de interés es aplicable, ni si algo constituye una servidumbre administrativa o no, ni cuál es el plazo de prescripción, si 3 o 5 años, ni si la franquicia es oponible en el contrato de seguro. Entonces, no podemos seguir discutiendo o manteniendo nuestro propio criterio individual sobre qué es lo correcto y qué es lo erróneo, sometiendo al justiciable a la proliferación de estos criterios contradictorios que los llevan a litigar, llevan primero a la proliferación y al dispendio jurisdiccional, pero además a él lo someten a litigar hasta llegar a un quietud que es simplemente el que tiene la última palabra, ¿no? Entonces, sabemos que el error no, en ciertas cosas es intolerable, pero no en todo aquello que en lo que podemos afirmar una verdad probable. Y esto pasa en la misma medida con el precedente manifiestamente injusto, ¿no? Obviamente que el precedente manifiestamente injusto es intolerable su mantenimiento, ¿no? Debe ser modificado, pero ¿cuál es el campo de acción que abarca? Todo. Así como hoy está de moda decir no todo lo que no nos gusta es inconstitucional, bueno, no todo lo que no nos gusta es injusto o es inmoral, ¿no? Esto también es importante que lo reflexionemos. Entonces, por supuesto que, y sabemos, y esto vuelvo a Aristóteles, me aferro a ellos y a Santo Tomás, sabemos que, sobre todo Santo Tomás, ¿no? Lo justo positivo deriva de lo justo natural, bueno, por derivación o conclusión o por determinación. Por supuesto que todo aquello que derive por derivación o conclusión de los primeros principios, un precedente que abarque esas cuestiones necesita ser correcto, justo, ¿sí? Pero en todo lo que en principio da igual que sea, que es lo que humanamente o positivamente se tiene que determinar de una manera u otra, pero que una vez determinado se tiene que respetar tal como fue determinado, ahí es conveniente, y vuelvo al principio, no introducir cambios innecesarios que generen inestabilidad, inseguridad, desorden, ¿no? Ahí es donde Montefano nos diría es preferible la injusticia, ¿no? Y por eso hice en ese momento y en este momento también la injusticia que el desorden. Por lo demás,
obviamente que es aplicable lo que Santo Tomás decía hacia la ley, ¿no? ¿Cuándo cambiar entonces un precedente injusto? Bueno, cuando la injusticia íncita en el precedente sea mucho mayor que la injusticia que él mismo reconoce en alterar, ¿no? En cambiar lo ya establecido. Entonces, ahí por supuesto se abre una puerta hacia el cambio, ¿no? Y una puerta muy necesaria. No tengo que hablar digamos, me parece una verdad casi de perogrullo hablar de la igualdad, ¿no? Para Aristóteles, lo justo, lo legal y lo igual, y la igualdad íncita en la idea del estar de Sísifo, de tratar de manera similar los casos similares, porque me parece que eso ya viene de llano, sin pensar o dejar la inquietud de esta idea de ver la administración de justicia como una suerte de justicia distributiva en acción, en donde lo que se distribuye es el bien de la justicia, ¿no? Y que esta justicia distributiva exige esa igualdad proporcional de la que nos hablaba Aristóteles, en el sentido de que a los que están en posiciones iguales se los trate de manera igual, y a los que están en posiciones disímiles se los trate de manera desigual, ¿no? Pensar un poco en la administración de justicia desde esta perspectiva de la igualdad proporcional. Bien, y por último, otra de la última aporía, ¿no? Que suele enarbolarse contra los que defendemos el precedente es: ¿qué pasa con la justicia en el caso concreto? ¿Qué le pasa al justiciable? ¿Qué le dice el juez que sigue el precedente? Entonces yo los invito a pensar en este punto, si aplicar el presente no es justamente la justicia en el caso concreto, no es lo más parecido a la prudencia del juez, no es lo más parecido a la experiencia jurídica de la que nos habla Aristóteles, porque justamente aplicar el presente es mirar los hechos. Y si los hechos del caso son distintos del precedente a los que tengo que aplicar, la prudencia es la que va a llevar a esta distinción, ¿no? Esta herramienta del distinguishing que es posible en la aplicación de un precedente. ¿Cuánto más es cercano esto a la prudencia judicial y a la experiencia jurídica, en el sentido de aprender de la experiencia de los jueces que me decidieron? ¿Cuánto más cercana es esto que lo que hacemos nosotros, que es extraer un principio abstracto o alguna frase abstracta de una sentencia y extrapolarla a otro caso que no tiene nada que ver, sin toda esa elucubración de que exige la prudencia y la concretización en el caso concreto, ¿no? Entonces me parece que justamente el presente es un llamado a atender a lo concreto de la justicia en el caso concreto, e incluso cercano a la Arqueia, ¿no? A la equidad aristotélica, porque en todo aquello que esa regla del precedente no aplique porque hay un hecho distinto, relevante, que amerita una subregla o una regla distinta, vale aplicar otra regla distinta. Y justamente el razonamiento analógico va de la mano con esto que Lamas y Fabro dicen, en el sentido de que hay una continuidad noética y epistemológica entre la experiencia y la razón. La experiencia no es solamente acumular recuerdos, la experiencia es hacer un análisis comparativo de lo que he vivido para aplicarlo a lo que a lo que estoy viviendo, ¿no? En este momento. Y esto también lo dice Mazzini Correas, ¿no? Que el precedente él lo mira como un diálogo entre experiencias judiciales, ¿no? Valerse de la experiencia, obviamente como el derecho es una verdad probable, sometida constantemente a instancias de verificación, valerse de la experiencia para llevar adelante esas instancias de verificación y ver, ¿no? Si la solución es la que corresponde dar. Bueno, no sé, creo que ya estamos bien de tiempo, entonces solamente cierro con algunas conclusiones o reflexiones en función de esto. La primera es retomar esta advertencia de que la conjunción entre activismo judicial y precedente vinculante con tribunales constitucionales y tribunales internacionales, permeando y definiendo constantemente, modelando lo justo y el derecho, rompe con el modelo tradicional de precedente y de juez deferente, de juez autorrestringido, ¿no? Si quieres, traigo a colación el modelo de juez que pretende delinear la Suprema Corte de los Estados Unidos en dos, ¿no? Aunque, bueno, Estados Unidos hoy es un caso aparte, ¿no? Para hablar, nada típico de lo que está pasando.
Y la propuesta es que, digamos, yo se les había adelantado que la hipótesis es no cualquier modelo de juez es compatible con la instalación de un precedente vinculante, y justamente para que el precedente funcione como instituto, y funcione con el instituto me refiero siempre teniendo en cuenta el fin, ¿no? Si el fin del precedente es mantener la seguridad jurídica, el orden, la estabilidad, la previsibilidad, la disposición tranquila de los bienes, ese juez tiene que ser autorrestringido, no activista, no justamente venir a querer destruir todo y cambiar, imponer nuevas cosas, sino en principio ser diferente hacia los poderes democráticos y hacia lo dicho en el pasado. Y si va a introducir un cambio que solamente sea excepcional cuando la mejora sea notoria, tan grande que justifique el mal éxito en la introducción de ese cambio, y que además lo justifique, ¿no? Que lo justifique, porque no hay nada que genere más inseguridad, más incerteza que cambios que ni siquiera son anoticiados o cambios que ni siquiera son fundamentados. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería compartir. Voy a pedir que vayan haciendo preguntas o se identifiquen, porque no conocemos a todos no se conocen entre sí a veces. Entonces es bueno que digan quién es el que va a pedir la palabra. Y ahora está abierta la conversación. Primero empieza por eso. ¿Quién es? El doctor profesor. Como responsable de motivar esto, voy a subir un poco la apuesta. Hace poco, en una reunión del IPIS, Instituto para la Integración del Saber, se habían investigadores, el director de Investigación Jurídica Aplicada, el doctor Laferrier, sostuvo algo que insistíamos durante nuestra gestión en cuanto a cómo enseñar en esta facultad y en cualquier facultad católica o de orientación católica la ley inicua, la ley injusta. Por extensión, cómo enseñar el precedente inicuo o injusto. Para nosotros está claro cuál es la ley inicua y cuál es injusta, y cuál es el precedente por que dijo la doctora Ratti. No todo dijo injusto. Podríamos matizar un poco el tema de la usura en relación con la tasa de interés, pero bueno, digamos que es un caso aparte. Pero dice allí el doctor Laferrier que nosotros estamos obligados académicamente a enseñar la ley vigente, aun cuando nos parezca injusta o ilícita. Por caso, obviamente, la ley llamada eufemísticamente del IBE o igualitario, tantas otras. Pero también tenemos que enseñar por qué la consideramos injusta o inicua, porque si no lo hacemos es imposible el diálogo con las otras escuelas, con quienes creen que la ley es justa. Es decir, recuerdo que el Papa Francisco, se lo escuché decir yo, de la Santa Clementina, de estas religiones, que no puede haber diálogo ecuménico, sino desde la afirmación de la propia identidad. Si yo para dialogar con un analítico, un crítico, o alguna otra escuela más novedosa, tengo que primero decir desde dónde. ¿Por qué creo que esta ley o este precedente? Entonces mi pregunta es, ¿cómo aplicar todo esto a la sentencia o el precedente contra Levin cuando, digamos que estamos de acuerdo todos en que no es arbitraria, sino que hace una interpretación del precedente de la norma que sin caer en la arbitrariedad la contradice? Un caso muy especial, ¿no? Para escuchar lo que... No es tan especial, es el caso actual de la Corte cuando dice quién es el Tribunal de Última Instancia en la Ciudad de Buenos Aires. No quiero entrar, la doy para la doctora, ¿dónde son los precedentes? Dije que no iba. No voy a tener la primera pregunta general. ¿Qué pasa con un precedente cuando el precedente contradice la norma? ¿Cómo aplicar? Yo rechico. ¿Cómo aplicar quién? ¿Quién? ¿El juez? No, nosotros todos ¿Cómo aplicar ese precedente? tenemos claro, Nosotros sí. tenemos claro cuáles son las sentencias contra la ley. No tenemos claro. Vos hablas de los PIB. No. Y lo que te pregunta es, Claro. bien, vos dijiste cómo enseñar.
No, ¿cómo aplicar? No hablamos del precedente, no como señal. Ella me pregunta, me contrapone, pero muy bien, ¿quién? Entonces, yo naturalmente voy a decir, juez. Entonces, hay algo que ella insinuó que iba a decir, pero no dijo, a eso quería llegar, que es el perfil del juez que nosotros promoveríamos para que la sentencia sea vinculante, aun cuando fuere contra ley, porque la ley es injusta. Bueno, a ver, entonces, si el precedente es contrario a una ley injusta, o sea, el juez que lo dictó, por supuesto, lo tiene que aplicar. Y el juez que está vinculado por ese precedente también lo tiene que aplicar. Exacto. Ese. Ah, bueno, esa era la respuesta que usted Pero quería tener. No, bueno, pero es importante. pero no tengo un problema, pero... Ahí está. No, 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 pero es una pregunta. es interesante que Es una pregunta. ¿Quién es el que está Yo hablando? soy Alfredo. No, pero la duda que tengo yo es, una ley injusta constitucional es una cosa, una ley injusta inconstitucional es otra. Yo sabía que ibas a ir por ahí. Eso traduje la neutralidad. Porque el tema es, porque yo no veo forma de que un juez pueda válidamente inaplicar una ley injusta constitucional. ¿Y cuál es esa? ¿Qué? Bueno, no lo sé. Si lo hubiera, si no tendría que decir. O sea, no estaría violando ningún parámetro de su función judicial. Si vos y yo sostuvimos, no que era contra la religión ni a la moral, sino que era inconstitucional la ley. Correcto. Casi. Y la ley constitucional. Es inconstitucional. Nosotros tenemos también nuestro derecho positivo en este momento. No necesitaríamos recurrir al derecho natural para argumentar. Por supuesto, pero no. En este caso, el Por problema eso- se haría si, por ejemplo, tuviéramos una constitución que contemplara Vamos al matrimonio una por el mismo cláusula. sexo, que no es inconstitucional, pero es mala. Sí. Claro. Yo dije, separe lo que manifiestamente arbitrario, podría serlo, distintas escuelas, de lo que no lo es, sino que contradice la ley natural, que no se lleva con la ley vigente, constitucional, pero que la contradice. En este caso, y ya me dio, al menos la respuesta, que hay un precedente vinculante que el otro juez debería seguir. Salvo que fundamente porque ya parte de él. No, bueno, ahí tenemos que entrar, Y ahí ahí se abre otra puerta. Porque eso, salvo que fundamente porque esa parte de él, ya requiere que yo haga lo que usted me pidió que no haga, que es entrar en una doctrina del precedente concreta en cada lugar. En Argentina sería a menos que fundamente, pero en Estados Unidos sería sin posibilidad de fundamentar ese apartamiento. Entonces depende de la doctrina del precedente vigente en cada ordenamiento. Estoy hablando Aquí Eso lo dijiste, sería eso a lo menos que dijiste, de eso lo dijiste. los fundamentos. Vos lo dijiste, tenés el distinguishing que siempre te deja una puerta. Bueno, la idea no es usar el precedente así alrededor, manipulando el distinguishing. Pero lo que quiero decir es importante porque, y aún aunque hablando en Argentina, y esos nuevos argumentos o que fundamente, hay que tener cuidado porque no voy a hablar sobre toda la doctrina del precedente de la Corte Suprema, solamente quiero decir que esto se ha matizado mucho, esto de los nuevos argumentos o nuevos fundamentos. En las últimas décadas, la Corte Suprema ha ido definiendo que estos ya no son nuevos argumentos o nuevos fundamentos. Es una carga argumentativa calificada que muestre de manera nítida, inequívoca y concluyente que el criterio debe ser abandonado o que debe ser revisado. Esta carga argumental la tiene todo aquel que pretenda que la Corte abandone un precedente, tanto la parte como el juez, como la propia Corte cuando abandona su propio precedente. Solamente procede en causas graves o errores graves. Entonces, tendemos a quedarnos en cerámica San Lorenzo y bueno, con brindar nueva fundamentación nos podemos desprender y no es tan así. La carga argumentativa hoy en la doctrina del precedente de la Corte es mucho mayor. Pero sí. y otra cosa, pero que hay que dejar campo a... Muy bien, muchas gracias, Pablo. Decimos a viva voz que los que están en Zoom pueden también Sí, por preguntar favor. levantando mano. Ahora Calderón está atenta. Ahí está Carlos Laplace. Democrático. Yo también tengo algunos comentarios para sumar, pero le voy a dejar a Carlos primero. Así que, Carlos, hola, ¿cómo estás?
Hoy ha publicado en El Derecho, Carlos, además, sobre fake news. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a Bueno, hablar para que gracias. todos se vean bien. Sofía Calderone es una especie de mecenas, pero sin dinero, sino con un látigo, ¿no? Pero Si bueno, tuviera dinero haría desastres, Carlos. es algo así como un mecenas con látigo, sin billetera. Está muy bien, Sofía. No, muchísimas gracias, Florencia. La verdad que es un placer escucharte. Mil cosas para pensar, pero yo quiero hacer una sola pregunta que me parece que tiende a servir a lo mejor como llave para responder a alguno de los interrogantes que hace, con lo cual estoy en general bastante de acuerdo. ¿Cuál es, en tu opinión, ¿no? ¿Cuál es el fundamento moral último, no último, sino más significativo del precedente? Yo mientras hablabas venía leyendo, me puse a leer a Finis, viendo el vínculo de la previsibilidad y la dignidad humana, porque creo que hay una respuesta si el fundamento es uno, si el fundamento es la igualdad puede ser otro, ¿no? Quería conocer un poco tu opinión acerca de, bueno, ¿qué es lo que le da valor moral al precedente, más allá de ¿cuál es el fundamento último en tu opinión, ¿no? O más, no último, más importante. Bien, bueno, me encanta la pregunta, porque en cierta manera nunca lo había reflexionado, siempre bueno, todos estos fundamentos que suelen darse, y es más, hasta siempre cuento que en Colombia se usa más la igualdad, que nuestra corte usa la seguridad y la igualdad, pero creo que a la luz de todo lo que he ido pensando y reflexionando hoy, el fundamento último para mí del precedente es el bien común como causa final del derecho. Entonces, en todo aquello que no esté en juego del bien común, o por el contrario, puede ser contrario al bien común seguir el precedente. Entonces, creo que en definitiva todo trasunta hacia allí, o sea, tanto la igualdad como la seguridad, como fundamentos más instrumentales como la economía procesal o la eficiencia judicial. Pero me parece que el fin, o sea, así como el fin es lo primero en la intención y lo último en el obrar, me parece que es el bien común, ¿no? Como causa final del derecho, el que nos impone cierto orden, si querés, en vez de bien común y ya llevado al vocabulario habitual en torno al precedente, te lo digo como orden, ¿no? Como orden, como estabilidad, como la disposición tranquila de los bienes, pero creo que me inclino hacia ahí, sin tenerlo absolutamente pensado, y sé que cuando vos haces una pregunta, vos ya tenés algo pensado. No, te juro que no tengo la respuesta. Me inclino a esta idea de la posibilidad de dirigir nuestras acciones, la previsibilidad, en definitiva de reconocerme como un agente responsable, pero no lo tengo muy definido. Sí, te diría la respuesta tuya me parece redundante, porque si el bien común es el fin del derecho, que el bien común sea también el fin del precedente, es como que me está saltando el escalón sobre el cual estoy preguntando justamente. Pero Carlos, el Pero precedente no tengo es el respuesta. derecho. El precedente es el derecho. Bueno, Si el bien está común bien, es el fin del derecho, pero el bien común pero es el el derecho fin del precedente también. está Porque el bien. precedente es un analogado del derecho como lo justo. La tercera podría Sí, escuchar. pero lo conseguí de determinada manera. Digamos, cada una de las partes. El sistema tiene un fin. Cada una de las partes de ese sistema consiguen ese fin a través de una determinada actividad. Ahí es donde pero no tengo la respuesta. Lo que digo es, si me decís que es el bien común, me parece que es casi es el fin del derecho, pero no quiere decir que la pena de prisión tenga como fin el bien común. Por supuesto que la tiene, pero digamos, cada uno de los bienes, cada uno de los elementos de ese sistema procura conseguir esa finalidad a través de un carril. En el caso del presidente puede ser la igualdad, puede ser la posibilidad de determinadas minas acciones. A ese nivel de análisis te pregunta que yo no sé cuál es la respuesta. Nada más, no Bien. interrumpo más. No, al contrario, me viene bien, me deja pensando. Bueno, yo me animo solo para hacer algunos aportes a partir de estos temas. Hemos conversado bastante de algunos de estos temas cuando escribíamos el artículo de Dobbs. Sí. Ya hace bastante, ¿no? Pero los conversamos algunos. A ver, primero, una cosa que también he conversado con otro profesor, me parece que quienes somos naturalistas y dentro del
decir naturalismo es un vocabulario, es una palabra un poco que requiere alguna definición, porque uno no puede decir que es un naturalista en sentido general cuando admite que el derecho es más que la ley, o sea, que hay otras fuentes del derecho, o que el derecho no se identifica con lo normativo, y dentro de ese grupo de personas me parece que hay un bionaturalismo clásico que es el que, por lo menos acá estamos hablando, y hay otras formas de bionaturalismo que no condicen con eso. Entonces eso me parece que es una precisión que tenemos que hacer con claridad. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece que hay mucho desconocimiento. Yo doy clases acá, doy clases en otra universidad de orientación católica y doy clases en la UBA. Y lo que me pasa muchas veces cuando voy a dar clases es que yo veo un gran desconocimiento de lo que supone ser un naturalista clásico. Y dentro de ese gran desconocimiento, un tema que me parece problemático es, y esto lo hablé con Portela muchas veces, que además estudiaba mucho a los autores analíticos, Portela es un profesor de filosofía del derecho de acá, que también es profesor en la UBA, da clases con Farrell, con lo cual discutían todo el tiempo y pensaba en esto también. Y yo daba con Portela cuando empecé a dar en la UBA hasta que se jubilé. Lo que charlábamos muchas veces es que hay un tema en el que me parece que los neuroscientistas no nos sabemos a veces explicar, por lo menos públicamente, que refiere a las relaciones entre la ley positiva, o entre el derecho positivo y el derecho natural, ley positiva, ley natural, ¿no? Vos dijiste algunas pautas de Tomás de Aquino, de Aristóteles. Yo me pregunté mucho por esto cuando pensaba en la objeción de conciencia, que supone una desobediencia a la ley positiva vigente, y me parece re importante, a mí me parece siempre muy importante leer la cuestión de Santo Tomás. Santo Tomás trata de la ley, ¿sí? Tiene un tratado sobre la ley en general, y cuando termina de dar su definición de la ley, se hace la siguiente pregunta: ¿obliga la ley humana positiva en conciencia? Y cuando responde esa pregunta, la respuesta de Tomás de Aquino es bien estricta. Primero que Tomás de Aquino señala que hay leyes justas y leyes injustas. Cuando señala que las leyes son injustas, señala varias causales de injusticia de la ley. Una de ellas puede ser porque sea dictada por una autoridad que no tiene competencia, por el contenido de la ley. También es otra de las causales. Entonces ahí nos acercamos a un Tomás de Aquino que, en un sistema distinto, porque nosotros tenemos un sistema moderno, valora cierto formalismo como parte de la injusticia de la ley. Primero. Segundo, dice, bueno, hay leyes injustas. Cuando no cumple con determinadas cuestiones, hay leyes injustas. Y dentro del cúmulo de leyes injustas hace una distinción que también es relevante, que es qué tipo de bien daña esa ley. Si esa ley daña un bien humano, la respuesta es una. Si esa ley usa esta expresión, que es muy poco común para el derecho moderno, que es si daña bienes divinos, que nosotros podríamos decir bienes superiores, usa esta palabra bienes, además, la situación es distinta. Y Tomás de Aquino es muy estricto para admitir la desobediencia a la ley. Ahora, esto lo puedo extrapolar al rol del juez también, ¿no? Cuando el juez se enfrenta a un caso, lo primero que tiene que ver es cuál es la ley aplicable. Ahora, dentro de eso yo me puedo quedar con el modelo que el positivismo clásico llamaría subsunción. Busco la norma y encajo el caso dentro de la norma. Encaja. Todos sabemos que esa solución no es posible siempre. Incluso el positivismo fue modelando su solución. Y la otra posición es, bueno, el juez resuelve cualquier cosa, o lo que quiere, podríamos decir, según sus preferencias. O podemos ir a la búsqueda clásica. Bueno, a ver, miro el caso, miro los hechos, miro la ley, y para apartarme del derecho soy estricta, como Tomás de Aquino, para desobedecer una ley humana positiva. A mí me parece, yo esto lo he conversado con alumnos, en clase de filosofía, le conversan en varias oportunidades con profesores, me parece que desde el naturalismo tenemos que enseñar más esa cuestión, que si no me equivoco el número era 96, de Tomás de Aquino, estoy diciéndolo bien, cuestión 96, y que nosotros mismos tenemos que bucear más en eso para explicar mejor cuál es la relación entre ley positiva y derecho natural. Y también para los después. A ver, evidentemente, yo lo hice adrede cuando
dije que iba a pasar por alto lo que dicen Alilla, lo que dicen Robert P. George, que se definen como el nuevo derecho natural, la nueva escuela de derecho natural, Phoenix, que menciono acá. Lo pasé por alto adrede porque si tuviéramos que analizar, o sea, yo dije voy a analizar esto desde el realismo aristotélico tomista, no desde cómo Finis o cómo Alilla o cómo Robert P. George interpreta a Santo Tomás, que un poco va en línea con lo que vos decías. ¿Y por qué lo hice adrede? Porque si nosotros tuviéramos que explicar el presente desde ese naturalismo, lo que ellos dicen es un modelo de juez tan diferente y esa interpretación de esa cuestión de Santo Tomás tan estricta que el juez, aún ante el precedente manifiestamente injusto, no puede inaplicarlo. Lo único que tiene que hacer, y por eso creo que la pregunta del doctor fue esa y no otra, lo que tiene que hacer es excusarse e intervenir en el caso o renunciar a su cargo. Entonces yo, a propósito, lo di, esa interpretación de Santo Tomás. Coincido que podemos abrir esto al debate ahora y hacer saber que existe, pero no es la interpretación aristotélico-tomista pura, o al menos así lo entiendo. Por un segundo, si invirtiéramos esto desde otra escuela y lo aplicáramos a Seyén o a Fall, ¿qué hacemos? Lo que pasa Porque eso va contra una ley, sí, una línea de eso. pero justamente ahí, nuevamente lo que hablábamos antes, tenemos derecho positivo que avala eso. Digamos, todos los presidentes que a usted se le ocurren, que además muchas veces surge esto, pero son un puñado. Tampoco vamos de la excepción la regla, ¿no? Son un puñado, y todos los que surgen en este sentido tenemos derecho positivo que nos avala. Bien. Y anclémonos en ese derecho positivo. En este sentido, lo que decía Sofía es real. El neoconstitucionalismo nos obligó a los bionaturalistas a reivindicar nuevamente la importancia de la ley positiva. Nosotros, que creíamos que el juez nos venía a salvar, que venía a decir lo justo en el caso concreto, nos encontramos con un juez activista absolutamente subjetivista, relativista. Entonces, leamos a Santo Tomás de la manera que vos proponés, por supuesto, es importante la existencia de la ley positiva, él la defiende, y cuando la ley positiva está a nuestro favor, ¿cómo no vamos a usarla? Así es. Perdón, digo una cosa más que pensaba también es, claro, otra cosa que dice Tomás de Aquino, que la ley no debe regular todos los pecados, no prohíbe todos los vicios que quedan. No es ley natural, es derecho natural. Y hay otra cosa más que pienso en esto, es que, a ver, y me parece que está mucho en esta figura de jueces activistas. Yo no estoy tan segura, creo que vos tampoco, de que estos jueces activistas sean tan triunfantes, porque de hecho reciben muchos... De hecho, muchas veces esas sentencias tan activistas después vemos que en la práctica son muy resistidas e incluso en muchos casos quedan sin aplicación. Acá en Argentina tenemos un montón de casos en la corte, que si las vemos cómo se aplicaron después, son problemáticos. Ni hablar de que muchas veces tienen detrás un litigio construido hacia esa situación excepcional, que es tan excepcional que no se puede aplicar en otros casos. Sí, sí, es que es un litigio artificial. Armado, claro. Pero lo que yo voy es que otra cosa que dice Tomás de Aquino me parece interesante para que lo reflexionemos es que la ley humana es una ley posible y la ley que deriva es una cierta razón del derecho, o sea, es uno de los analogados del derecho. Me parece que esto mismo se puede aplicar a la sentencia, ¿no? Como un analogado más del derecho. Pero la pura justicia, el puro derecho no alcanza para la vida social. Hay otras virtudes anejas a la justicia que son las que hacen viable la vida social. No podemos pedirle al derecho positivo humano todo. Hay un margen de injusticia propio de la imperfección del ser humano. Tengo una mano levantada, perdón, no sé si querés decir algo. No, está bien. Enzo Facundo Cardoso. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy abogado litigante y te quiero hacer una pregunta. Pensando un poco en el título de la convocatoria,
¿Qué valor le asignás vos a los nuevos enfoques que nos ayudan a interpretar la ley positiva, como por ejemplo la perspectiva de género, o los estudios que han realizado las comunidades LGBT, como por ejemplo las de las travestis y trans, en las que uno de los principales argumentos de la desigualdad y la discriminación que sufren y del obstáculo del acceso a la justicia es la relación asimétrica que tienen en relación a las personas cis, es decir, a todos los que no, a todos los que no son travestis o transexuales. Justo esta mañana estaba leyendo un poco del tema y se me ocurrió preguntarte esto porque como abogado litigante me gustaría saber esto que te marqué al principio, de qué valor para la construcción del precedente o para litigar contra el precedente tienen o tendrían estos enfoques novedosos que hay dentro de la comunidad donde el juez ejerce su rol, digamos. Bien, bueno, gracias por la pregunta. A ver, ahí con lo que aclaraste al final entendí un poco más, porque al principio decía que nuevos enfoques nos ayudan a interpretar la ley positiva, estos nuevos enfoques. Pero en realidad creo que, si entiendo bien, tu pregunta es cómo se utilizan estos, o se deberían utilizar, en mi opinión, estos nuevos enfoques para la construcción del presente. Y creo que un poco con lo que dije al principio de esta exposición, respondo esa pregunta. Mi visión del rol judicial no es la de un juez que adopte activistamente nuevos enfoques. Es la adopción necesaria, si es necesaria, de estos nuevos enfoques a través de los poderes democráticos legítimamente constituidos. Justamente todo esto nuevo que vos planteás hacia la construcción de un precedente es más afín a un juez que construye hacia el futuro y asume un rol protagónico en la construcción de una sociedad justa que al juez del precedente tradicional del common law que edifica sobre lo pasado y aguarda a que los nuevos enfoques, los nuevos cambios, siempre y cuando sean necesarios y sean consecutivos para el bien común, sean introducidos por los poderes democráticos. Esa es mi visión. Tengo antes de Luis y después del otro Luis. Las Luises. Muchas gracias. A lo mejor tiene que ver con esta pregunta de los dos. ¿Alguno se vincula con la pregunta anterior? Más o menos. Invertimos en algo. Me gustó mucho lo que dijiste de contestó todo. ¿Sí? Gracias. Pero cuando le contestaste sobre el tema del bien común, me quedé pensando, porque leyendo a Nino critica mucho el bien común porque no lo entiende, porque no lo puede agarrar. Pese a que su forma de escribir es una forma más volada, más política, igual él lo tiene muy lejos, ¿no? Y yo te entendí bien a dónde ibas con el bien común. Pero es un problema porque cierto sector de la sociedad piensa en el bien común y acá Nacho con lo que dijo, lo que decía recién, de que no hemos metido bien el Dios nacional. O sea, ahí hay como una ausencia en el resto de la sociedad. Y vamos y vemos muchos profesores que son muy buenos, que hablan. El fin actual es la democracia, el honor de la autonomía y la voluntad como el fin final de la persona, ¿no? Tenemos una tensión ahí, que es muy difícil, a mí me cierra lo que decía. Pero en relación a esto que estás hablando, también yo me quedé pensando un poco, no sé si tiene tanto que ver con el presente, pero creo que tiene que ver. El neoconstitucionalismo y los jueces activistas van un poco por su necesidad de marcar agenda política, no hacen derecho, hacen, para mi gusto, no hacen derecho, hacen política, y de hecho hoy tenés distintas universidades donde se plantea eso así directamente, y por ende
absorbe o competencias que son propias de los órganos políticos, que es lo que vos decís. Bueno, Alfonso tiene mucho escrito sobre esto y habla de que la oportunidad de mérito y conveniencia son de los poderes normativos y el juez está un poco teniendo que interpretar el derecho a la altura del principio de razonabilidad. Entonces, este tipo de pensamiento no le gusta el principio de razonabilidad porque lo limita. Lo limita a caso concreto, lo limita. Entonces, ¿cómo ves todo esto en esto del precedente? Perdón que es como muy volada la pregunta, pero es un poco lo que venían diciendo. Bueno, es que justamente todo cierra el círculo. Lo que vos dijiste, lo que yo dije antes, lo que vos dijiste, quizás lo que te voy a decir ahora, que no es sino repetir lo que vos dijiste, digamos, adhiero en todo. Justamente este juez no se ve limitado porque no sigue el pasado, construye para el futuro. ¿Y cómo construye para el futuro? Haciendo esta política, destruyendo el pasado si es necesario, o edificando sobre la ley positiva, sobre la constitución escrita, sobre la idea de esta ponderación, razonabilidad, principios por sobre las normas, de mandatos de optimización, lo máximo. Entonces, en cierta manera, el precedente, tal y como lo están incorporando las regiones, les es funcional. Justamente por eso yo reivindico la visión tradicional, porque lo limita, como vos bien dijiste. Es todo lo contrario. Hace poco Amy Coney Barrett dio una entrevista, la primera entrevista desde que asumió el cargo de jueza en la Suprema Corte de los Estados Unidos, y dijo, nosotros en el edificio tenemos tortugas literalmente, porque eso representa lo lento que tenemos que ir como poder judicial en comparación de los otros poderes. Nosotros tenemos que ir, tenemos que ser deferentes, tenemos que... Y bueno, y esto un poco es lo que viene a romper. Entonces, por eso digo, la paradoja es, estamos incorporando precedentes vinculantes de la mano de un activismo judicial que rompe y distorsiona el sentido del precedente vinculante. Estemos atentos, digamos que no nos pase desapercibido esto. No, gracias. Hay que ver cuánto más por tanto. Bueno, por eso dije que no. Bueno, por eso dije que la bien ahora estaba conmigo. Otra charla sobre presentación hoy. Perdón, no sé. No, perdón, el otro piso. No, yo lo que quería, viendo cuando un poco la idea de justicia, ¿no? Como final del precedente, y se me ocurrió cómo en una disciplina que, en un sistema correcto basado en la ley principalmente, del ordenamiento, el precedente venía a completar grises o a suplir cuando no está la ley. Después es interpretar la ley, el sistema. Y me acordaba de algunos sistemas donde en nuestro país el precedente vino a suplir la ausencia de una ley. Es decir, la ausencia de una ley genera injusticia y el precedente vino a cubrir esa poder cívico, por decir algo notorio y histórico. Pero otros casos que me acuerdo, me viene ahora a la mente, a partir de que hablabas vos, Flor, y era como en esas cosas que no existe la ultranza en lo justo e injusto, sino que depende de su aplicación. Y me acordaba para una temática del derecho administrativo hay mucho de esto, ¿no? Totalmente. Y me acordaba cómo el presidente vino a mejorar, a partir de un precedente injusto, para mí la Corte, hizo que la ley se reformulara justamente. Me encantó, sí. ¿Sí? Y voy a dar ejemplo. Todo lo que en su momento conocíamos el empleo público, los viejos, que era la 2240, la ley del empleo público, decía que el empleado público tenía un problema, puede ir al recurso judicial directo o a primera instancia. Acá no me contencioso a primera instancia. El puede era lo que llevó a la Corte Suprema. Yo no sé por eso lo vine cuando yo estaba cursando derecho. Y toda la interpretación de primera y segunda instancia había interpretado que era facultativo. Facultativo del empleado público y la primera cámara. Este vino a primera instancia. Hoy el recurso judicial directo a cámara. Llegó a la Corte y la Corte dijo: el puede es que puede iniciar demanda o no en la cámara. No es que podía no dos instancias. Por lo tanto, este
empleado público que era Torres, todo lo que había en instancia se le cayó de la causa, ¿no? Una interpretación que hoy he visto mucho tiempo más, no diría, en contra del principio de proacciones, o sea, puedo haberlo dicho, a partir de una nota para adelante, no, ahí sacudió. ¿Qué pasó con ese precedente? Porque lo grave no fue que fue el Green Case, sino lo grave fue que todas las jurisprudencias posteriores lo fue aplicando y lo agarraron. Con el tiempo terminó generando que se sanciona esa ley y aparece la 2564 actualmente vigente. Y esa que estableció. Claramente dijo, el empleado público que tenga que iniciar una demanda puede ir a primera instancia o a la Cámara a decisión y voluntad de él. Vino a decirle al presidente de la Corte, nosotros como legislador no creemos que sea justo esto, que tienen que ir a la Cámara directamente. Él tiene que resolver si quiere ir a la Cámara o a primera instancia, porque es el damnificado. Y vamos, es decir, como un criterio que no estaba tan bien redactado en la ley primera, el precedente, después seguido por toda la seguridad, hizo que el Poder Legislativo cambiara la ley, ¿no? Y se acabó la discusión, digamos, después terminó siendo, que era que estamos vigente, ¿no? Esto es un punto neurálgico y yo lo abordé un poco en la tesis doctoral. Me parece muy interesante esta perspectiva y fíjense cómo también genera un modelo después más controlado por los otros poderes, donde el diálogo se esclarece y se direcciona. Es mucho más fácil para el Poder Legislativo controlar al Poder Judicial con los frenos y contrapesos, ¿no? Porque obviamente que el Poder Judicial luego puede encontrar, y el problema que yo te traigo a esta solución hermosa que vos acabas de plantear, es hoy le encuentran una cuestión constitucional a todo, hasta si el empleado puede o debe, entonces la última palabra la vuelve a tener la Corte. Esto no es el modelo del juez que estamos defendiendo hoy, ¿no? Justamente ese modelo juez en donde si el legislador habló, estaba esta laguna interpretativa o esta divergencia interpretativa. La suplió el precedente, pero ese precedente luego vino a ser controlado por el Poder Legislativo democrático y el legislador habló y somos diferentes a lo que dijo el legislador. Es eso lo que hay que hacer. Entonces, es interesante porque justamente lejos de pensar, porque claro, muchas veces quienes se oponen al presidente judicial, paradójicamente lo hacen diciendo vamos a crear jueces omnipotentes. Y fíjense cómo en la realidad es lo contrario. Es mucho más fácil que el legislador ejerza su potestad de control sobre una voz que estableció esto en un precedente y no sobre la cacofonía que hay cuando cada juez dice una cosa distinta y no se sabe en definitiva cuál es el criterio que rige. Entonces es muy interesante, sí. Gracias. Y no hay, normalmente terminamos a las 8. Así que quedan todavía unos minutos más y algunos suscriptores. Sí, sí. Una pregunta, un chico pregunta, mi nombre. Justo lo dijo Alfredo. Desde nuestra plataforma, ¿es posible predicar que una ley o un precedente es constitucional pero injusto? Esa es una pregunta que hago. ¿Es posible? Sagüez decía que la palabra valor más importante de la Constitución era el bien general. Que en la Corte dice que es el bien común de la clase. Entonces, si algo atenta contra el bien común, más allá de que no se declare esta última declaración, siguiendo las reglas del control de la más de que no tenga teoría eso, pero yo, doctrina, yo operador, o visto la necesidad de argumentar, ¿puedo sostener válidamente que es constitucional pero injusto a la vez? Por supuesto, desde el realismo aristotélico economista, sí. Pero ¿Qué sí? Que se puede sostener que algo es constitucional pero injusto, porque nosotros no creemos que la Constitución sea un texto fijo escrito que por el solo hecho de estar escrito y sancionado de acuerdo a las normativas, a los procedimientos para sancionar una Constitución, sea justo. Nosotros y otras escuelas. Pero entonces coincidís conmigo. Esto no significa que todo lo que yo pienso, o sea, que todo lo que no me gusta sea injusto. No, pero es un tema de término. Si por esta noción no entendemos el sentido positivo, el sentido tan
limitado y entendemos como que encierra valores, principios y normas que buscan el bien común, y la decisión concreta, en el caso concreto, o legislativa, va contra el bien común, ¿cómo puedo entender que es? Sí, entiendo. Pero cuando el juez declare la inconstitucionalidad o evalúa la... No hablo de la declaración. Bueno, evalúa, bueno, Digo, esto es inconstitucional por tal y tal y tal cosa. pero si es inconstitucional, tiene que declarar inconstitucionalidad No o inaplicable, mejor dicho, no de la declaración de inconstitucionalidad, pero Tiene que aplicarlo aplicación en el caso concreto. O sea, puede decir esto es inconstitucional, pero no lo declaro, no lo aplico o no lo declaro Pero inconstitucional. además, Yo entiendo lo que vos decís, pero el juez, en cuanto a aplicador de normas, tiene que aplicar la Constitución como norma. Y si la Constitución como norma es coincidente con esta noción de Constitución que vos defendés y yo también, no tenemos problema. Ahora, si no es coincidente, tiene que hablar de injusticia, no de Constitución no coincidente, porque el Si no juez está- fue para todos, ¿no? si no está generando la misma herramienta que estamos criticando. O sea, porque aquel que hoy sostiene que la Constitución no es límite, porque el juez tiene que hacer su idea de justicia, que no es la nuestra, entonces la misma lógica. Entonces a discutir filosofía y no derecho positivo. O sea, ahí está el problema. No es lo mismo la postura del juez que la del legislador que la del comentarista académico. El juez tiene que aplicar la ley. O la declara inconstitucional. Tiene que aplicar la Constitución. O sea, la Constitución y la ley según el orden normativo que establece el sistema. Podrá decir, esto me parece injusto y le aviso al legislador que tiene que cambiar. Eso lo decía Biogrósis, el juez chileno de la Corte Interamericana. Dice, nosotros no somos quienes para descubrir derechos nuevos en la Convención Americana. Dice, si creemos que le falta algo, estados modifiquen el tratado, pero yo no soy quien pueda hacerlo. Yo no puedo no aplicarlo o inventar un derecho nuevo. Bueno, esto creo que lo hablamos en todos. Y bueno, yo no creo que el juez cree derechos. Yo creo que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, artículo 1 de la Declaración Universal. No creo que el juez esté creando derechos. En última instancia tiene la obligación de fallar de acuerdo al derecho. El viejo artículo 16 decía que no había lagunas. Tenía que fallar en última instancia con principios. Y vos tenés principios en tu Constitución que sostenés. Entonces yo creo que ahí hay una... Bueno, el problema, hay dos problemas que vos planteás. El primero es que nos tendremos que poner de acuerdo a qué entendemos por derechos. Porque los jueces de hoy crean derechos, lo que ellos entienden por derechos. No lo que nosotros entendemos por derechos. Entonces nosotros... Y bueno, pero ellos lo enrolan como derechos fundamentales. Entonces tenemos que poner de acuerdo con ellos qué entendemos por derechos. Claro. Por eso hicimos, es cierto que no fue abierta, sino para los profesores de la casa, un debate sobre el derecho subjetivo. Pero que por eso, De la además, base. pero fíjate que la Convención Americana es muy clara. El artículo 77 dice, la Convención protege estos derechos que enumeramos. No protege, dice, si queremos agregar otro, vamos a hacer un protocolo adicional. O sea, no le demos al intérprete, pues, a quien sea, que use la Convención para empezar a hacer spin-off y encontrar otra cosa, que fue lo que se va a contar. Todo lo que esté en las convenciones internacionales de protección de derechos humanos está también regido, y este es un gran problema en la teoría de los derechos humanos, que decimos que son inherentes, inalienables, que pertenecen a la dignidad del hombre, pero también lo cierto es que el derecho internacional de los derechos humanos es de clave convencional. Pero es que está bien que sea Porque así, el porque derecho ¿sabes qué? internacional es convencional. Porque de esa manera Pero evitas yo- que entrar en discusiones filosóficas que no te van a llevar a nada. Por eso, Pero como dijo Mauricio, estamos todos de acuerdo en estos derechos mientras nos pregunten qué son. Ahora no, perdón, no te voy a disentir por el interlocutor, si se escuchó, todo lo que se dijo, pero él, que probablemente es el experto en la materia, todos los que estamos acá, ambos hemos estado en contra de las opiniones que pretenden interpretar la Constitución. Entonces, hay que ver qué ponemos dentro del derecho convencional. Pero totalmente de acuerdo. No, bueno, pero Es positivo, lo que escribimos. Aquello que específicamente se obligaron. Yo siempre digo lo mismo.
Vos fíjate, artículo 1, el 4, todos los derechos a la vida. Artículo 5, toda persona tiene derecho. Artículo 6, toda persona tiene derecho. Artículo 13 o 14, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse. No es una licencia poética. No es un cambio porque se cansaron de decir toda persona. Quiere decir algo. Bueno, pero en realidad, no, por algo lo cambiaron. Pasa que vos no te- para mí, para leer las convenciones de derechos humanos, no te puedes olvidar que son convenciones. Y sí, Después, desde la filosofía del derecho, pero podés tenemos que criticar, parte- lo criticás, lo aplicás. Y no sé qué son convenciones. La subsidiariedad. O sea, no. Sí, pero aparte son convenciones que lo que buscan casualmente es salir de la discusión de la filosofía. O sea, como tengo no discusión, pudieron evitar. como tengo discusión filosófica, pongámoslo en papel blanco y negro para que no discutamos más. Igual salir de la filosofía para mí fue, como dice Pupán, o sea, fue nuestra derrota, no nuestra victoria. Bueno, Pero bueno, Yo entiendo, pero yo entiendo, lo que vos has dicho, entiendo que lo que vos decís es una forma de compromiso que se llegó. Pero estamos hablando acá del juez, desde una plataforma que va a actuar y que tiene cláusulas muy abiertas. Entonces vos decís, no traigamos a la filosofía. Es ¿por qué imposible. tiene cláusulas muy abiertas? Es Por eso imposible, todo porque detrás de toda decisión hay una antropología. sí. Yo creo que no es fácilmente simple y decir, no, acá no entra la filosofía. No lo creo. Y en la 44 días de profesión, no creo. Yo creo que el juez tiene una idea, hay un libro muy interesante, lo que los jueces deciden, que no parte de esto, si no me meto la ley. Algunos sí se atraen a la ley, pero otros dicen, ¿qué es esto? Y después se encuentra la norma. ¿Cuál? ¿De Posner? Sí, bueno. no, yo, doctor, compartiendo esto que señalaste, y creo que está en el fondo de lo que propusimos y lo que nos ha permitido tan rico Ahí tenés un comentario debate. en el. Sí, tengo a alguien levantando mano también. Pero ya se la damos, justamente que haya detrás una posición antropológica que nos lleve a este tipo de análisis filosófico con las escuelas, es distinto a si eso no es constitucional al mismo tiempo. No, está bien. Eso es importante para. No sé quién es. Germán Posamia, que además es federal, la intervención. Hola Germán, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Creo que todas las intervenciones han hecho mención, además de precedente obligatorio, de los perfiles de juez. Creo que ahí es donde hay una gran falencia, porque no conozco ningún sistema judicial ni de provincia, ni nacional, ni federal, que al momento de seleccionar quienes van a ocupar cargos de ejercicio de magistratura, indaguen profundamente cuál es la postura que tiene ese aspirante con relación a aplicar la ley, aplicar convenciones internacionales. Creo que más se utiliza como esta difusión más periodística que técnico-jurídica de lo que sería un juez activista, alineándolo con un juez moderno, iluminado, socialmente aplaudido, y dejando al juez un poco más autolimitado, como este juez oscuro, opaco, del pasado, clásico. Entonces me parece que el gran desafío para poder pensar en una doctrina del precedente obligatorio sólida y respetada, el trabajar mucho en algo práctico que es el perfil de los jueces, en la formación universitaria, en la selección, en los consejos de la magistratura, en las intervenciones de las legislaturas o los congresos cuando se entrevista a los postulantes, en los controles periódicos que se hagan, porque como dice Florencia, y hemos tenido oportunidad de conversarlo, la verdad que el perfil de los jueces que tenemos, Florencia dice, los jueces actuales son todos activistas y desvían lo que debería ser el precedente, es porque entiendo que nadie tiene claro cuál es el rol y nadie es leal a un rol que ha asumido en la formación, que ha exteriorizado cuando se ha postulado a un cargo y que hace honor en el ejercicio de la magistratura de esa línea de coherencia. Hoy lo que se ve es por momentos activistas, por momentos autolimitados, según una cuestión de conveniencia coyuntural. Me parece que un tema absolutamente esencial, todos los hemos mencionado, es el perfil del juez del que estamos hablando, pero un perfil que tiene que ser claramente individualizado, claramente confrontado,
brindado adecuadamente las universidades, entrenado si tuviéramos escuelas judiciales previas a las elecciones, y sobre todo controlado en el ejercicio diario de la magistratura. Me parece que precedente obligatorio, sin hablar de perfil de juez, como todos hemos mencionado, hace que sea una abstracción por el momento hablar de este esfuerzo de construcción de precedente obligatorio, que también son determinadas decisiones construidas por jueces que aspiramos a que se mantengan en el tiempo, ¿no? Gracias. No, gracias a vos, me encantó el comentario y a pesar de que hemos hablado de estos temas, esto no lo habíamos hablado, pero quiero contar que justamente la única clase distinta que se incorpora a la diplomatura del año que viene es el precedente en los concursos para la magistratura. Y no lo habíamos hablado, fíjate que alineados, que la va a dar Ignacio Díaz Olimine. Es la única clase, es lo único que se cambia desde el año pasado a la nueva edición del año que viene, porque sí, coincidimos en que esto tiene que estar perfilado, no puede ser actuar sobre la marcha con lo que ya tenemos. Muy bueno, me gustó. Muy bien. Bueno, cumpliendo con nuestro deber de ser respetuosos del tiempo de todos, terminamos a las 8 como estamos pensando. Espero que hayan disfrutado de la conversación y si lleven cosas para pensar. Evidentemente, la creación del derecho, esto lo he defendido más de una vez, empieza en el abogado. Es el abogado el primer que trae el caso a los jueces, es el primer creador de jurisprudencia. Hay un error en creer que solo el juez es el operador. El juez recibe los casos y los va resolviendo y se van decantando. Pero todos, abogados, relatores, jueces, son creadores de la decisión jurisprudencial. Hablando por sí. Sí. Por eso yo creo que es importante también en la formación del abogado que esté presente esta definición de perfil del abogado. Y lo peor que puede pasar es lo que más de una vez ha pasado, la creación por un lobby de un precedente falso. Sí, Ya el año próximo tenemos que hacer un debate sobre la formación del abogado en la perspectiva constitucional. Exacto. Me Bueno, gusta. sí, está íncito, pero habría que darle una clase especial. Porque este mismo tema, hace poco hicimos un almuerzo en el Colegio de Abogados, ahí nosotros integramos la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia, se hizo un almuerzo con María Angélica Geli, y salió la misma cuestión. Me alegro mucho. A raíz de algo Está para la que decía- agenda de están todos a raíz de algo invitados. que además decía la Corte en un fallo. Así que también salió El la primer juez del caso es el abogado, Bueno, el que toma el caso. esto en el cómo no está claro y de hecho el abogado, hablando sobre el precedente, está obligado a invocar los precedentes, tanto los que los benefician a su cliente como a los que los perjudican. Son ellos los que construyen el caso. Bueno, Pero esta es nuestra última reunión del centro, pero el 27 de noviembre vamos a presentar el libro de Daniel Raimundes. Acá sí, tengo varios representados, no solo Carlos Laplace. Así que están todos invitados, el centro participa también el derecho, mi seminario, el doctorado, así que somos muchos y nos llegamos acá. Tema polémico también el del libro, la la ciudad de Buenos Aires como aforada ante la Corte. La ciudad no tiene que estar en la agenda de si alguno quiere recibir el flyer o el boletín, etcétera, y no, sabe que no sabemos tu correo, si lo puede dejar el correo ahí. excelente. Ahora,